Insuficiencia venosa crónica, primera parte de la clase teórica. ¿Ya? Insuficiencia venosa crónica, que dicho sea paso, es la patología vascular más frecuente en la especialidad y sin temor a equivocarme, creo que es la enfermedad más frecuente en la población en general. ¿Ya? Para entender esta enfermedad, insuficiencia arterial, pues es básico entender, saber la anatomía del sistema venoso de los miembros inferiores. Como sabemos, el sistema venoso de los miembros inferiores pues está compuesto por un sistema venoso superficial, donde vamos a encontrar a la vena safena mayor, que va a recorrer va a empezar en realidad desde el malleolo interno, cara interna del muslo, borde lateral de la flexura de la rodilla, cara interna del muslo, y entra hacia la vena femoral común. Esa es la gran vena, no es la única. Eso no quiere decir que esta sea la única vena. Todas las ramas que están en el tejido celular subcutáneo son parte del sistema venoso superficial. Las venas comunicantes también. El sistema venoso superficial, también en la parte posterior, pues vamos a tener a la safena menor, ¿ya? A nivel de la pantorrilla y va a desembocar a nivel de la poplite. Entonces, sistema venoso superficial, sistema venoso profundo, donde van a desembocar todas las venas del sistema venoso superficial. Y acá encontramos a la vena desde arriba hacia abajo, la vena femoral común, la profunda, la vena femoral o femoral superficial, la poplitea, nada más que cambia de nombre, no es que sea una diferente vena, sino por su ubicación anatómica cambia de nombre, vena poplitea, los, las venas tibiales anteriores, posteriores, peroneas, ¿ya? Y pues hacia abajo hacia el pie. Sistema venoso profundo. Pero acá hay algo importante, el sistema de venas perforantes. Este sistema de venas perforantes eh, se entiende como aquellas comunicaciones entre la vena, el sistema venoso superficial y profundo. Estas venas pequeñas van a atravesar las fascias musculares, ¿sí? Y su importancia va a ser tal que va a explicar el desarrollo de venas varicosas, muy varicosas, especialmente a nivel de la pierna, ¿ya? En su momento, pues, fueron estudiados, ¿no? Por diferentes personajes en la historia de la medicina, por los cuales, pues, llevan su nombre, ¿no? Van a escuchar de las perforantes de Hunter, de Dutch, de Boyce, de Coquets en la pierna, ¿sí? Factores que favorecen el retorno venoso. En realidad son muchos, son varios. Cuatro son los más importantes, pudiese decir. La primera, la fuerza con la que sale la sangre del ventrículo izquierdo, el primer empuje que va hacia los capilares. Entonces, un primer factor que va a ayudar a mejorar el retorno venoso, el bisatero, primer factor. El segundo, habrán escuchado hablar de la bomba muscular. ¿Ya? La bomba muscular, ¿en dónde está esta bomba muscular? Esta bomba muscular está en el músculo de la pantorrilla. El caminar, cuando nosotros caminamos, trabajamos, contraemos los músculos, especialmente la pantorrilla, pues estas funciones como una bomba, que va a empujar la sangre hacia arriba, va a llevarlas hacia el corazón, ¿ya? Es por ello que el trabajo muscular es importante, ¿ya? Para llevar la sangre, flujo sanguíneo venoso en forma unidireccional. Tanto así que un vaciamiento, un caminar puede vaciar efectivamente el 40-60% del volumen de sangre venosa contenida en la pierna. Esto va a tener, va a explicar el por qué pacientes postrados con atrofia muscular son más propensos a las trombosis venosa profunda. No hay trabajo muscular, se asienta la sangre, hay estasia sanguínea y el riesgo de trombosis se incrementa en estos pacientes. Tercer factor, el sistema de válvulas, ¿no? Las válvulas, en la anatomía de las venas, vamos a encontrar unas valvulitas que van a impedir el reflujo
Esto va a hacer que el flujo sanguíneo en las venas de los miembros sea unidireccional. La sangre sube por ese efecto de contracción muscular del caminar, sube y quiere regresar y las válvulas se cierran, unas válvulas competentes. Cuando estas comienzan a dilatarse o esclerosarse por una u otra razón, comienzan a aparecer los reflujos y hay un aumento de la presión en las zonas distales. Y a medida que aumenta ese reflujo, pues se va alterando la anatomía de los vasos, de la pared de las venas y van comenzando a dilatarse y a comenzar a aparecer las famosas varices. Tercer factor. Cuarto factor de importancia, todo lo contrario al empuje del primero que les mencioné, del bisatergo, este es el bisafronte, o un efecto aspirativo, efecto Fourier, ¿en dónde se da? A nivel de la aurícula derecha. Como así, cuando uno inspira en la cavidad torácica, ustedes ven que la presión es negativa. Uno inspira cuando en la respiración pues ayuda a mejorar el retorno venoso. Funciona como una aspiración. Si uno inspira más fuerte, el retorno sanguíneo hacia la aurícula derecha es mayor, ¿ya? Entonces, por un lado hay un empuje al comienzo y por otro lado aspira. Entonces, también este factor ayuda a mejorar el retorno venoso. Entonces, de estos cuatro factores, podemos decir, enunciar que la insuficiencia venosa crónica es una alteración en el retorno venoso. ¿Qué sistema se puede afectar? Sea el superficial, sea el sistema venoso profundo, ambos, o el sistema de perforante. Ya sabemos que si por alteración en la bomba muscular, puede haber una obstrucción venosa que dificulta el retorno venoso, una incompetencia valvular como la que les acabo de mencionar, o, en el caso de los primeros factores, una falla cardíaca, especialmente en el lado derecho, una insuficiencia cardíaca, pues va a provocar una retención de la sangre, ¿eh? No va a llegar adecuadamente hacia la aurícula derecha. El término hipertensión venosa dinámica es lo que también se van a familiarizar con esto. En el cuadro de la izquierda, vuelvo a mencionar, una vena de una anatomía normal, válvulas competentes, flujo unidireccional. Pero cuando estas con el tiempo se van alterando morfológicamente, comienzan a aparecer los reflujos y la deformación de la vena, pues se va acumulando sangre en las partes distales. Esto provoca una éstasis de sangre, pero esto no se va a quedar Esta acá. llamada se está grabando. Este éstasis de sangre o esta congestión sanguínea no va a quedar acá. Estas venas no son un tubo cerrado, sino recibe vasos más pequeños superficiales, recibe vasos más pequeños, inclusive de la dermis. Entonces, esto se va a expresar en forma retrógrada hacia esas zonas. Es por eso que con el tiempo esta hipertensión venosa dinámica va a provocar cambios tróficos en la piel, ¿ya? Va a generar inflamación térmica, cambios de coloración, lipodermatoesclerosis, hasta la aparición o presencia de úlceras varicosas. Les decía al comienzo que es una enfermedad muy común en nuestra sociedad y en el mundo, diríamos. Las varices primarias representan el 95% y el resto secundarias a otras, ¿no? A otras causas. Es mucho más frecuente en las mujeres, según una relación de 3 a 1, ¿no? Y esta se incrementa con la edad. En esta pirámide podemos ver que afecta pues casi a la mitad de la población sana. El 25 a 50% de ella ya puede presentar varicosidades, un 10 a 15% de la población, varices marcadas, 5 a 15% unas varices complicadas y menos de 5% ya presencia de úlceras varicosas. Causas o factores. Siempre se van a topar en algún momento
cuando el por qué me salió varices, la pregunta. ¿Qué es lo que provocó que me saliera varices? Y como ven, hay un abanico de factores. Empezando quizás la parte de que no está, que aquí está, la parte genética familiar, ¿ya? Es un primer factor. La sedestación, la bipedestación, el embarazo, la exposición al sol, al calor, la hipertensión arterial, el uso de hormonas exógenas, costumbres sociales, hubo en damas, mujeres, usar ropas muy ajustaditas, tacos altos, ¿ya? Estar mucho tiempo de pie o mucho tiempo sentado sin hacer nada por periodos largos, la poca actividad física, el sedentarismo o el extremo, quizás hacer demasiado esfuerzo en las piernas, aquellos que les gustan los ejercicios para desarrollar musculatura, ¿no? También tienden a desarrollar en algún momento varices, ¿ya? El sobrepeso y la obesidad, por supuesto. Entonces, como ven, varios son los factores. Y si nuestro paciente encaja en alguno de ellos, pues en esto hay que modificar. Lógico que la parte genética además es difícil, son factores no modificables. Síntomas. Este término en rojo, cuando dice que los síntomas no se correlacionan en absoluto con el tamaño de las mismas, se refiere a que muchas veces pacientes con venas varicosas grandes, racimosas, sobresalidas, no causan tanta molestias como las venas reticulares, arañas vasculares, ¿sí? Estas quizás son más sintomáticas que estas venas grandes. A eso se refiere este término. Pero dentro de los síntomas, los más frecuentes es la sensación de pesadez que les va a manifestar los pacientes, quemazón, aumento de volumen. A veces no pueden describir, solo te mencionan dolor. Puede haber escozor o parestesias en algunos casos, asociado quizás a otra patología. Tres tipos de varices según su tamaño: venas, las telangiectasias o arañas vasculares, las venas reticulares y venas principales, sea colaterales o tronculares. Estas las vamos a ver para que no quede solo en concepto, lo vamos a ver en unas imágenes, ¿no? A continuación. ¿Cómo clasificamos la insuficiencia venosa crónica? Nos valemos, todavía está vigente, la clasificación CAP. CAP, que valora la parte clínica, ¿ya? La parte de la clínica que la vamos a desglosar a continuación, la etiología, si esta es congénita, si esta es primaria o secundaria, va a valorar la anatomía, qué sistema está comprometido, el sistema venoso superficial, profundo o el sistema de perforantes, y la fisiopatología. Si esta insuficiencia es por reflujo, si es por obstrucción, por ambas o sin causa identificable. Esta es la parte clínica. Cero sin signos clínicos, ¿ya? Y la 1 ya observan presencia de arañas vasculares, venas dilatadas menor de 3 milímetros. En la clínica 2, C2, ya hay venas dilatadas que se observan, pasa la mano y ya se siente ya un sobresaliente, venas varicosas recurrentes. El estadio 3, edema en la pantorrilla, en el tobillo. En la 4, pigmentación, lipodermatoesclerosis, ya esto ya producto de los efectos de la hipertensión venosa dinámica. Úlceras cicatrizadas, la parte 5, y la 6, úlcera activa. Acá con más detalle la parte clínica. Telangiectasias en el muslo, la pantorrilla, telangiectasia de diferentes formas, de diferente presentación. La corona medular a continuación la vemos. Grado 2, miren, acá ya se observan de lejos venas varicosas, ¿ya? Y estas pueden estar en relación con una insuficiencia de venas perforantes. Es lo más probable que cuando se haga el estudio Doppler se encuentre que aparte de este sistema venoso superficial,
es lo más probable que haya una incompetencia de venas perforantes. Grado 3, edema, aumento de volumen. Grado 4, acá ya hay cambios tróficos, ¿no? De la lipodermatosclerosis u oscurecimiento de la piel. Tal es la inflamación crónica que la piel pues se ve afectada, especialmente la parte de la dermis. Esta piel ya no es elástica, ya se comienza a endurecer, se acartona, como decimos, una piel acartonada, y una piel acartonada que no tiene la elasticidad que tenía antes ante la presencia de una herida úlcera, pues ya no va a cerrar tan rápido ni correctamente. Entonces, es la explicación del porqué de este tipo de úlceras son crónicas, porque es difícil, su cicatrización no es imposible, pero es difícil la cicatrización. Grado 4, entonces pigmentación, eczema, lipodermatosclerosis. En grado 5 ya los cambios tróficos son más marcados con presencia de úlcera seca. Y en el 6, cambios tróficos con úlcera activa. Complicaciones, las varices, la ruptura, pues, ¿no? Puede ser el sangrado. Este sangrado puede ser hacia afuera, externa. Y ya saben la característica de un sangrado venoso, es un sangrado oscuro, de color oscuro, rutilante, no pulsátil. Puede haber una hemorragia copiosa dependiendo del diámetro de la vena varicosa que haya sido afectada. Subcutánea, el sangrado puede ser subcutáneo, entonces va a haber una aparición de un hematoma y puede haber un dolor. Y cuando es subaponeurótica, por debajo de la fascia muscular, hay una aparición brusca del dolor intenso, especialmente a nivel de la pantorrilla. Y con el tiempo va a haber la presencia de una equimosis tardía. Los vasos principales, tanto los vasos colaterales como los vasos afenos, se pueden alterar. Este de la derecha es lo que le querían la corona, esta es la famosa corona malleolar, la fotito de la derecha. Como ven, telangiectasias a nivel del tobillo. Muchas veces la presencia de esta corona malleolar te dice la cronicidad y la severidad de una enfermedad venosa crónica. Muchas veces la presencia de esta corona malleolar se puede decir quizás que el tratamiento uh, no sea muy efectivo. El tratamiento que se le, porque ya es una enfermedad muy avanzada, pero se puede intentar, sea con cirugía, sea con escleroterapia, tratar de disminuir esto. Entonces podemos ver acá dilatación de esa vena mayor, ¿no? Con afección de sus vasos colaterales, ¿no? Y probablemente también con afectación de venas perforantes. La circunfleja anterior es una rama colateral epifacial que drena hacia la misma safena mayor. Se puede dar el caso de que la vena safena mayor sea competente, con diámetro normal y válvulas competentes, pero la insuficiencia es debida a esta rama de acá. Entonces, como ven, puede recorrer la cara anterior del muslo hasta la cara lateral, estando la vena safena interna competente. La pudenda interna también, miren, también puede dar el caso de esa vena interna competente, pero todo el reflujo y la fisiopatología puede deberse a la vena pudenda. La safena menor tampoco no está exenta de que se vea afectada, que se dilate, que se haga varicosa, también se afecta. También hay insuficiencia venosa de safena menor, por supuesto. Entonces, cuando hablamos de grandes venas varicosas, hablamos de varices que afectan las venas tronculares, las ramas venosas que drenan estas venas y las venas perforantes incompetentes. Y las venas varicosas pequeñas, entonces telangiectasias y venas reticulares.
Diagnóstico. Clave, el diagnóstico clínico ecográfico. Antes de que se haga muy popular el ecógrafo, pues el diagnóstico era clínico, con ligaduras en diferentes niveles, ya se elevaba la pierna, se dejaba reposar, se lateralizaba, se ligaba a nivel de la pantorrilla, por encima de la rodilla, para ver si ahí había una incompetencia de venas perforantes, con las diferentes técnicas en la historia de la medicina, ¿no? Pero el advenimiento de la ecografía y el del ecógrafo, y el hacerse muy popular este estudio, pues ayuda y simplifica lo que es el diagnóstico. Entonces, facilita el estudio del sistema venoso superficial, del sistema venoso profundo que no se observa sin este dispositivo, y vamos a valorar la forma, la morfología y la hemodinámica del sistema venoso que estamos estudiando. Nos va a servir también bastante en aquellos pacientes que tienen bastante tejido celular subcutáneo, ¿ya? Quizá donde se noten aparentemente algunas venas, pero algunas venas varicosas, pero resulta que tiene venas más, venas varicosas más desarrolladas, ¿ya? Por eso es de utilidad también en pacientes con obesidad. Y también ayuda, y es importante, en los estudios preoperatorios para hacer el plan quirúrgico, el marcaje y estudio de las venas que hay que tratar. El tratamiento va enfocado en tres ejes de la insuficiencia venosa crónica. La primera, el farmacológico, los famosos venotónicos, van a encontrar muchos en el mercado. Se pueden usar algunos analgésicos, cremas antibióticas en caso de úlceras activas. Es importante que esto vaya de la mano con lo que hemos visto, ese abanico de factores que contribuyen al desarrollo de la insuficiencia venosa crónica. Por supuesto, los factores modificables. En todos esos casillas, en esos cuadritos de los factores, pues si el paciente encaja en alguno de ellos, pues hay que mejorar, hay que recomendar, porque también es parte del tratamiento. Si solamente se le da tratamiento y el paciente no baja de peso, no se va a conseguir el resultado adecuado. Si solamente le das tratamiento, el paciente sigue con sus hábitos de la exposición al sol, al calor y las saunas, baños termales, no vas a conseguir el tratamiento que uno espera. Entonces tiene que ir con una modificación en sus hábitos. Y por supuesto, la tercera y no menos importante, la osteocompresión, factor mecánico. Ya está adquiriendo de mucha importancia, se hace conciencia del uso de este tipo de mecanismos. Las medias compresivas o conocidas como medias para varices, ¿no? Que no son de una sola compresión, son varias compresiones y cada una tiene sus indicaciones. Las compresiones más ligeras, usadas durante el embarazo, profilaxis de insuficiencia venosa crónica, en pacientes que van a ser sometidos a cirugía, por ejemplo, se les ponen unas medias antiembólicas. Eh, las compresiones medianas, ¿ya? Se puede usar en las venas varicosas ya observables, en insuficiencia venosa crónica con edema, posescleroterapia o poscirugía. Y hay otras compresiones fuertes en los síndromes postflevíticos que se pueden usar también en las úlceras venosas. Y hay otras extra fuertes con una presión mucho mayor que se usan en los síndromes postflevíticos severos y en los linfedemas. Ustedes saben que los linfedemas son edemas duros, ¿sí? Entonces es ideal el uso de esta elastocopresión extra fuerte. Cuando entra a tallar la cirugía, bueno, las arañas vasculares o las venas reticulares se pueden tratar las primeras con escleroterapia o láser transdérmico, ¿ya? Las venas reticulares aún son unas venas un poquito más gruesas, verdecitas, pequeñas, se pueden también esclerosar o se pueden hacer cirugías ambulatorias, plebectomías o la técnica de Müller, ¿ya? O cura hemodinámica ambulatoria, la famosa técnica Chiva. Y cuando ya las venas grandes, las venas tronculares, colaterales grandes,
Bueno, estas necesitan definitivamente ser sacadas, puede ser una ablación con láser, con radiofrecuencia, endoluminal, por supuesto, dentro de la vena, o cirugías convencionales, saferectomías, varicectomías, ¿no? Bueno, esta es la primera parte de la clase teórica de insuficiencia venosa crónica. Ahora a continuación vamos a hacer la parte de pie diabético, ¿no? Espera un momentito. Se puede ver ahí, a ver, pie diabético, ¿me confirman? Sí, doctor, sí se ve. Correcto. Entonces, vamos a ver a la segunda parte, pie diabético. Vamos al otro extremo. La primera parte fue la parte venosa, ahora vamos a ver al otro extremo que es el pie diabético. Pero ¿qué tiene que ver el otro extremo? Porque acá se va a ver afectado la circulación arterial debida pues a una enfermedad sistémica como la diabetes como una complicación. Pero no solo eh, se afecta la circulación, la parte arterial, sino también, como vamos a ver, hay una alteración neurológica. La, la importancia mundial de la enfermedad del pie diabético, ¿no? Bueno, se dice que en realidad es una complicación dependiendo de las sociedades. No hay programas adecuados, entonces se considera como una enfermedad muy descuidada, con complicaciones devastadoras para el paciente, para su familia, ¿ya? Y puede alcanzar inclusive proporciones epidémicas. Y se dice que cada 30 segundos se pierde una pierna como complicación de la diabetes mellitus. ¿Cómo define la OMS el pie diabético? Una infección, ulceración y destrucción de tejidos profundos de la extremidad inferior, asociados con alteraciones neurológicas y a diversos grados de enfermedad vascular periférica. 15% de los diabéticos va a desarrollar una úlcera en su vida. 15% de estas úlceras de pie va a desarrollar una osteomielitis. Y de estas úlceras, el 15% lamentablemente va a terminar en una amputación. De las amputaciones, el 50% de ellas pueden ser por encima o por debajo de la rodilla. Hoy, lamentablemente, ya por la experiencia, según los traumatólogos, la mayoría se está haciendo por encima de la rodilla, supracondilia, porque se están viendo, según sus evaluaciones, porque ellos son los que hacen las amputaciones, en pacientes diabéticos, las amputaciones infracondilias no están yendo bien. Entonces, ahora la mayoría de estas amputaciones son por encima de la rodilla. 50% de estos amputados, lamentablemente, va a terminar en una segunda amputación en menos de 5 años. Y la morbilidad en ellos, en el 50% mueren en menos de 5 años. Son. Entonces, el pie diabético pues es una complicación con una incidencia anual del 2%, según los últimos estudios en Europa. ¿Ya? Entre el 19 y el 34% de los pacientes con diabetes mellitus esto lo desarrolla a lo largo de su vida. En nuestra región es motivo de ingreso en el 3, más o menos el 4% de los casos, y en el 20% de los pacientes que están internados con diabetes. Factores que hagan que uno pudiese desarrollar diabético.
En la izquierda, los factores de la diabetes creo que ya lo conocen, es bien conocido todos los factores, pero en el lado derecho, aquellos que pueden condicionar el desarrollo diabético, que empieza, miren, con la edad se ha visto que es frecuente, es más frecuente en mayores de 45 años. Es más frecuente cuando uno tiene una enfermedad de diabetes mayor de 10 años. Asimismo, se ha descrito que un factor de riesgo también es que la mayoría de varones, especialmente cuando viven solos. El nivel socioeconómico, bueno, es una pena, pero en nuestro país, pues es algo que todavía se considera un factor, ¿ya? Quizá por la economía se da prioridad a otras cosas, pero se descuida en la parte de la complicación. Esto es importante, el mal control de las glicemias, ¿ya? Uno puede hacer mucho por el paciente, limpiezas, curas, curetajes, pero si el azúcar no se controla, no hay una buena dieta, todo fracasa. También es un factor la retinopatía, la nefropatía, osteoartropatías biodinámicas, calzados inadecuados, neuropatía, traumatismo, antecedentes de úlcera, ¿sí? Factores para desarrollar pie diabético. Etiopatogenia del pie diabético. Por un lado tenemos una neuropatía y por el otro extremo una enfermedad vascular periférica. Si a esto de acá le asociamos una infección, pues tenemos la complicación desarrollada. Detengámonos acá un poquito para explicar la fisiopatología de esto. Neuropatía y enfermedad vascular. Empecemos por la parte de la neuropatía. Esta neuropatía diabética puede ser motora, puede ser sensitiva o autonómica. Si está afectada en un paciente con diabetes, la parte, hay una neuropatía motora. Esta neuropatía motora pues está en relación con el tono muscular. ¿Ok? Hasta ahí estamos bien. Pero si hay una alteración del tono muscular, entonces comienza a haber una atrofia muscular, los músculos se hacen más flácidos, ¿ya? Esto que va a ocasionar que con el tiempo en el pie va a comenzar a haber un desequilibrio, se va a perder esa arquitectura osteomioarticular, ¿sí? Se pierde el arco de la planta del pie, porque los músculos comienzan a hacerse más flácidos, entre comillas, pudiese decir, hay una atrofia muscular, entonces comienza a haber una deformidad, factor ortopédico, y esta deformidad con el tiempo ocasiona sitios de presión y la presencia de callos. Acá ya comienza a alterarse el arco. Neuropatía sensitiva está en relación con una pérdida de la sensibilidad protectora. Este es el dolor. El dolor es un mecanismo de defensa al final, ¿no? Uno siente algo en el calzado, inmediatamente observa qué es lo que está causando dolor. Pero si hay una pérdida de la sensibilidad protectora, algo que constantemente está aquí en Julián, uno no lo va a sentir y va a comenzar a aparecer alguna serie de lesiones. Y la neuropatía autonómica en relación con la piel seca, fisuras y también alteraciones del tono. Entonces, en ambos casos puede conllevar al desarrollo del pie de Charcot y esta deformación a un trauma, fractura. Y es probable el desarrollo de pie diabético si se asocia a una infección. Vayamos a la parte vascular. Anteriormente, mucho antes, la microcirculación era la que se veía afectada por la enfermedad sistémica llamada diabetes mellitus, capilares. Pero después, ya estudios posteriores demostraron que no solamente se afectan los capilares, sino también los vasos mayores de mediano calibre. También se afecta la macrocirculación. Entonces ahora se entiende por qué en la microcirculación, como ya se sabía, pues está alterado los capilares, flujo sanguíneo Shanks. Si los capilares están alterados, entonces hay como un bloqueo del flujo sanguíneo y comienza a haber edema en la pierna.
Si está afectada la parte distales del pie, pues la sangre no va a pasar adecuadamente a los capilares y un edema. Y si está afectada la macrocirculación, y acá hablamos pues de tibiales, anterior, posterior, peronea, si está afectada la macrocirculación, aterosclerosis, y entonces no va a llegar la sangre a la parte del pie, entonces todo lo contrario va a haber isquemia en el pie. Por un lado isquemia, por un lado edema. En ambos casos hay una reducción de nutrientes en el flujo sanguíneo capilar. Si hay una reducción de nutrientes, comienza a alterarse el pH, el medio, y se facilita la contaminación y la aparición de una infección. O sea, esto, si le sucede un trauma, pues puede terminar en un diabetes. Acá un esquema de cómo es un arco normal en el derecho, ¿no? De un pie. Y como le digo, con una con una alteración, con una neuropatía, cómo se comienza a perder esa arquitectura que les digo, hay una deformación del pie y pues esto puede ocasionar fracturas patológicas, ¿no? Características del pie diabético neuropático y pie diabético isquémico. Neuropático afectando las partes neurológica y isquémica, la circulación. Neuropático, en cuanto a que es el dolor, pues si neuropático está insensible, no hay dolor. En el isquémico puede haber claudicación intermitente o reposo. La coloración en relación a la circulación no tendría por qué verse afectado en neuropático, por eso es que es normal o rojo. Pero se puede ver en el pie pálido o azulado. La sensibilidad está en relación con la parte neurológica. Entonces, si está en relación con esto, la sensibilidad en un paciente diabético puede ser nula o reducida, o normal o aumentada en el pie diabético isquémico. En el pie diabético neuropático, los pulsos están presentes, ausentes o disminuidos en el isquémico. Los reflejos, ausentes en el neuropático, normal en el isquémico. Y la deformidad en el neuropático, sí, el pie de Charcot, y poco frecuentes en el isquémico, ¿no? Entonces, para que tengan una idea de cuál es la diferencia entre un pie neuropático y un pie diabético isquémico. Exploración física de la neuropatía. Contamos con técnicas test, el test de monofilamento de Siemens-Weinstein para ver la ausencia o percepción de la sensibilidad en uno o más puntos. La prueba del umbral de la sensibilidad vibratoria, ¿no? Son pruebas neurológicas propiamente dichas, ¿no? Esto lo deben haber visto en los cursos de neurología, probablemente, ¿no? La prueba de la sensibilidad profunda, la prueba del diapasón. Es por ello que la evaluación también es importante, las interconsultas multidisciplinarias con el neurólogo para que nos ayude a descartar una neuropatía diabética. La exploración vascular. La clínica nunca va a perder peso. La palpación, la observación, ¿no? El color, los pulsos, ¿no? El llenado capilar, la frialdad. El ITB, un ITB menor de 0,9 es concordante con una arteriopatía periférica. Exámenes complementarios, como la ecografía Doppler arterial, igual que en el lado venoso, muy útil y muy práctico para el diagnóstico. Ya saben lo que valoramos en los flujos arteriales. Valoramos no solo que haya flujo sanguíneo, sino que tenga la fuerza adecuada para llegar hacia las partes distales, con velocidades de picos históricos adecuados. Y también se valora la característica de las paredes de las arterias, si estas están calcificadas, ateroscleróticas, endurecidas, pulsátiles o no. Otros exámenes ya más específicos, creo que en la exposición mencionaron sobre las arteriografías. Esto pudiésemos considerarlo como una insuficiencia arterial crónica, ¿no? Crónica. Y así es como se ve una enfermedad arterial crónica, en este caso asociada a una
Bueno, una insuficiencia arterial de un paciente con diabetes. La presencia de circulación colateral, muchas, la parte del pie, la parte distal, mucha circulación colateral, bastante, cronicidad en la enfermedad. Y la arteriografía tiene mejor sensibilidad que un angiotem. Este es el angiotem, ¿ya? Como ven acá, quizá no se puedan definir muy bien los vasitos colaterales, quizá los vasos más grandes, pero el angiotem adquiere mayor sensibilidad para valorar, como bien se dijo hace poco en la exposición, los vasos aortoilíacos. Acá podemos ver dos casos diabéticos de diferente grado. Quizá la mayoría diga que puede tener una amputación infracondilia, la fotito del medio, con una necrosis prácticamente de todo el pie. Pero también un pie de esta característica, con una úlcera plantar, también puede terminar en una amputación infracondilia si es que al momento del examen vemos que por debajo hay hay secreción purulenta que se está extendiendo por todo el pie, o probablemente en el examen auxiliar se encuentra que los vasos infrapopliteos son pobres, tenues, entonces no va a ayudar a una buena cicatrización a que el antibiótico llegue adecuadamente acá, entonces también puede terminar en una amputación infracondilia. Aspectos fundamentales en la prevención de la úlcera en el pie. ¿Qué tenemos que valorar? Y identificar el pie en riesgo. Vamos a hacer una inspección y una exploración de forma periódica del pie en riesgo. La educación es muy importante en los pacientes, pero también a la familia. Y por supuesto, los que estamos involucrados en asegurar un uso adecuado y rutinario del calzado y tratar los factores de riesgo de la ulceración. Frecuencia de despistaje según la categoría de riesgo, ¿no? Eh, si un paciente no tiene neuropatía, si un paciente no tiene una enfermedad arterial, ya, si no la tiene, el riesgo, el riesgo de úlcera es muy bajo, ¿ya? Eh, el riesgo de úlcera es bajo si el paciente presenta una neuropatía o una enfermedad arterial. Entonces acá los controles pueden ser una vez al año o dos veces al año. Si un paciente presenta una neuropatía, más una enfermedad arterial o una de ellas asociadas a deformación del pie, entonces los controles van a ser una vez cada 3 meses o cada 6 meses. Acá el riesgo de úlcera es moderado. Ahora, si es que tiene una neuropatía o una enfermedad arterial con historia de úlcera en el pie, con historia de una amputación, con enfermedad renal en fase terminal, pues definitivamente los controles van a ser más seguidos. El riesgo de úlcera en estos pacientes es alto, ¿no? Entonces hay que controlarlos en forma periódica al paciente. Clasificación de las úlceras. Tenemos la clasificación de Wagner, de clasificación de Pedis, de TAS. Acá nuevamente vemos que la isquemia, la clasificación de Fontaine, de Rutherford, infección, antigua. Esta es la clasificación de Wi-Fi, no es Wi-Fi, es Wi-Fi. ¿Qué valor acá? Esta tabla más que todo es para posgrado, para los residentes, ¿ya? Pero para que tengan una idea qué es lo que
valoramos, ¿no? Valoramos el grado de la infección. Si esta infección es leve, moderado, severo, ¿ya? Y qué tan extendida está la necrosis. Pero lo que sí es importante que ustedes sepan y se van a topar con esto en su práctica son la clasificación de Backlund, ¿ya? Donde podemos ver que en grado cero, ¿ya? No hay riesgo de úlcera. En grado uno hay una úlcera superficial. En el grado 2 hay una úlcera profunda con compromiso de tendones. Ojo, ¿eh? Grado 2 úlcera profunda con compromiso de tendones. En el grado 3 hay un compromiso óseo de la úlcera. En el grado 4 hay una gangrena localizada y en el 5 ya pues la gangrena de todo el pie, como vimos en la fotito del ejemplo anterior. Entonces, si hablamos de enfermedades crónicas, acá es donde encaja lo que le digo y la aclaración que les hice del seminario. Esta es revisión de estadios crónicos, ¿ya? Lo que más utilizamos es la escala de Fontaine, ¿sí? Que valora la claudicación a menos de, si es menos de 200 metros, pues ya tiene indicación quirúrgica, ¿ya? Cuando lo estadiamos en 3 con dolor clínico al reposo, pues tenemos que hacer otros métodos, ¿ya? Para tratar de dilatar o angioplastiar más vasos, porque acá el daño es mayor, ¿sí? El tratamiento es multidisciplinario. No solamente es el endocrinólogo, no solamente es el cirujano, varios son los especialistas, hasta inclusive de otros no, profesionales que están involucrados en la orientación, el tratamiento, la prevención, controles. El tratamiento de las úlceras, hay un tratamiento local, debridamiento o cura quirúrgica, curaciones diarias, trata de no usar sustancias muy fuertes en, ¿ya? Como ácido acético, a oxigenar, ¿no? No usar cremas en lesiones abiertas, tratamiento sistémico, antibióticos, reposo, cirugías, en caso sea necesaria cirugía para mejorar la circulación arterial, tratamiento de las neuropatías, ortopédico y nuevamente acá, control óptimo de glucosa. Si esto está elevado por encima de 200, 250 y no hay control, puedes hacer una limpieza bonita, quirúrgica, curetaje, todo, pero se puede complicar si no se tiene un control óptimo de glucosa. El tratamiento antibiótico, si la infección es leve, podemos empezar con ácido clavulánico, amoxicilina, ácido clavulánico, y como alternativa es levofloxacino o moxifloxacino. Si la infección es leve moderada, podemos empezar con clina, cotrimazol o linezolid. En infecciones moderadas graves, eh, los carbapenemes como primera elección y como alternativas, cefalosporina tercera. Bueno, acá en el Perú creo que todavía no hay amoxiclavulánico cuando venoso. Las quinolonas también se puede utilizar como alternativa. En infecciones graves, como primera elección ya imipenem, meropenem, piperacilina tazobactam, o como alternativa fluoroquinolonas. Y esto de acá es a lo que en realidad lo que tratar de evitar llegar, ¿no? Esto más que todo como algo que no, un consejo de no llegar a esto. Un paciente que ya tiene el quinto ortejo desarticulado, pero hay que hacer una limpieza quirúrgica del primer ortejo. Solo con anestesia local se hace esto, porque hay una neuropatía sensitiva en este paciente. No siente prácticamente dolor. Solo con anestesia local se hace este tipo de curetaje. ¿Ven? Se desarticula y una vez que queda expuesta a la parte más profunda, se hace el curetaje respectivo y se coloca. Pero son limpiezas, curas quirúrgicas de pie diabético. ¿Ya? Trata de preservar hasta el mayor tiempo posible parte del pie para que pueda
deambular, para que pueda tener más que todo un punto de apoyo, porque definitivamente en estos casos su deambulación no va a ser la misma. Va a caminar más lento, con cuidado, pero va a tener el punto de apoyo. Este es para preservar, conservar el punto de apoyo más que todo. ¿Sí? Principios de la revascularización e infección de pie diabético. Todo paciente que tiene pie diabético, pues no hay que condenarlo a una amputación. Después de esta valoración clínica y vascular, pues vamos a ver si es que es factible hacer la revascularización. Si la es, pues hay que hacerla. Si no la hacemos, de hecho que este paciente va a terminar en una amputación. Por eso es que es básico, indispensable la corrección de la isquemia. ¿Ya? Al corregir la isquemia, al angioplastear, al hacer un bypass, se va a mejorar la perfusión distal, se va a mejorar la presión arterial en el órgano, en el pie, en el dedo. ¿Ya? Los antibióticos que se le den van a llegar con más facilidad, la oxigenación va a ser mejor en la parte distal del pie, entonces el pronóstico de la infección va a ser mejor. Y por supuesto, la cicatrización. ¿Con qué técnicas contamos? Pues sea con cirugía endovascular, sea con cirugía abierta, bien hechas, ambas van a cumplir un mismo objetivo, el que les acabo de mencionar. Va a variar las técnicas. Lógico que una es menos invasiva, como la angioplastia, pero por supuesto también más cara. Y depende también de la logística, de lo complejo en el que lo hagan, en el lugar que lo hagan. No todos los hospitales están en capacidad de realizar una angioplastia, ¿ya? Pero si no la hay, se puede utilizar a realizar un bypass con vena, valorar las venas, qué tan buenas son las venas del paciente, o un injerto sintético, como te mencionaba, ¿no? Pero siempre es importante, si hay posibilidad de mejorar la circulación, se hace la revascularización para tener un mejor control del pie diabético. Muy bien, eso es todo lo de la clase de hoy. Espero que no se hayan aburrido. Entonces, damos por finalizada la clase. Y bueno, que pasen con sus familias hoy en este día muy importante para todos nosotros. ¿Ya? Buenos días, gracias por su atención y un saludo y un abrazo para todas sus mamitas a las que las tienen todavía. ¿Sí? Saludos a todos. Muchas gracias, doctor. Saludos, saludos.